Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Les doy la más cordial bienvenida nuevamente para continuar con la exposición-explicación de la lógica aristotélica. Hemos iniciado con el video anterior señalando esta importancia que tiene para interpretar la lógica aristotélica partir del concepto de logos entendido como razonamiento. Este logos, además, digamos, debe ser entendido a partir de su fundamento ontológico. Es decir, que el logos en tanto razonamiento constituye un modelo explicativo formal de aquello que es decir, del ser, de las entidades, etc. Por lo tanto, en un plano, digamos, de primacía, de anterioridad en tanto que primero, estaría eso justamente que decimos que es el ser, la realidad. Si no estuviese eso, no tendría sentido el logos. El logos es segundo en esa, digamos, en ese orden de ideas, ¿no? Ya señalábamos además que Aristóteles pone como, digamos, punto medular, pone como estructura nuclear de la lógica el modelo del logos apofántico, es decir, de esta estructura enunciativa que declara algo, que tiene la forma S-P, es decir, sujeto y predicado. Y que una de sus particularidades más importantes es que contiene un verbo en modo indicativo muy especial, el verbo ser. Gracias a esto, tiene una función judicativa también este enunciado, no solamente predicativa. ¿Por qué decimos que judicativa? Bueno, primero que nada, lo predicativo es justamente esto de declarativo, es decir, declarar algo respecto de otra cosa. Por ejemplo, que el día es soleado, ¿sí? Eso sería una función predicativa. Pero decimos que tiene una función judicativa, es decir, puede emitirse un juicio de, en la medida en que este enunciado apofántico no solamente cumple con declarar algo, sino que compone cierta intencionalidad de verdad o de falsedad, ¿sí? Es por eso que no solamente se entiende en una dimensión gramatical, donde tenemos los términos categoremáticos, es decir, las categorías, y los términos sincategoremáticos, es decir, aquello que une las categorías, sino que también tenemos cierta afirmación o negación de las cosas y cierta distinción entre lo particular y lo universal. Esta distinción entre la afirmación y la negación de las cosas constituye ese carácter cualitativo, ¿sí?, de la lógica aristotélica, mientras que la distinción entre lo particular y lo universal sería ese carácter cuantitativo. Además, señalábamos que en función de esta distinción del acto y la potencia, es decir, de las cosas según sean necesarias o posibles, la lógica aristotélica, el razonamiento que Aristóteles está proponiendo, tiene un carácter también multívoco. Es decir, hay diferentes modelos o formas de entender este razonamiento. Esta manera en la que el ser humano busca dar cuenta de la realidad. Porque si la realidad es multívoca, entonces el logos o las formas de razonamiento también deben ser multívocas, ¿sí?, para que sean propias, ¿sí?, coherentes, adecuadas con la realidad. Respecto de las cosas necesarias, señalábamos justamente que tenemos el asunto del silogismos epistemónicos, o razonamiento científico o demostrativo, que, al igual que todos los otros tipos de razonamiento, comparte una estructura formal silogística. Esta se compone de dos premisas y una conclusión. En el caso del razonamiento científico o demostrativo, el silogismos epistemónicos, esta estructura se compone de premisas necesariamente verdaderas, de las cuales se infiere una conclusión necesariamente verdadera. Y por lo tanto,
aspira a una verdad apodíptica, es decir, inmutable, es decir, necesaria también, absoluta. Este tipo de razonamiento se emplea sobre todo para tematizar cosas necesarias, les decía, principalmente para tematizar cosas necesarias como son, por ejemplo, las matemáticas en aquel momento y algunos aspectos de la divinidad. Sin embargo, también tenemos otro modelo. Este modelo de razonamiento científico lo encontramos sobre todo en los analíticos segundos de Aristóteles. Toda esta tematización del logos apofántico como estructura nuclear, medular, primaria, elemental de la lógica, la encontramos sobre todo en los textos de categorías y principalmente en el texto sobre la interpretación. Mientras que toda esta definición del silogismo, etc., la vamos a encontrar en el texto de los analíticos primeros. Otros ejemplos, etc. Y decíamos que además de este razonamiento científico está el razonamiento dialéctico o el dialécticos silogismos, el cual busca tematizar las cosas que son posibles. Por eso constituye un modelo de máxima generalidad que abarca todas las cuestiones, digamos, una gran variedad, un gran abanico de tópicos. Por esa razón lo encontramos tematizado en el texto llamado Tópicos de Aristóteles. Decíamos que también comparte en términos formales esta estructura silogística, pero a diferencia del otro modelo, el científico, el modelo dialéctico parte de premisas posiblemente verdaderas para derivar o inferir, mejor dicho, en este caso de manera inductiva, una conclusión que solo es posiblemente verdadera, ¿sí? Una opinión posiblemente verdadera. En este caso, las opiniones, por ejemplo, lo que en Platón eran las doxas, en Aristóteles puede tener un componente positivo, en la medida en que cumple con ciertos requisitos. ¿Cuáles serían? En primer lugar, que no sea solo doxa, sino que sea una buena doxa, es decir, endoxa. Esta endoxa se va a basar justamente en las opiniones de aquellos que son los más expertos, los que son tenidos por todos, pues digamos, por la comunidad como los especialistas en el tema, o por la mayoría, ¿sí?, de la comunidad que los tenga por especialistas en el tema. Esa es una de las principales características. En ese sentido, entonces, decíamos que no aspira a una verdad apodíptica, al razonamiento dialéctico, sino solamente a la verosimilitud, a lo verosímil, a lo similar a lo verdadero, ¿sí? Entonces, tenemos ya, decíamos en el anterior video, estos dos modelos. Sin embargo, a pesar de que la dialéctica busca tematizar lo posible, todavía constituye, les decía, un modelo de máxima generalidad, que puede abarcar una variedad inmensa de tópicos. Pero tenemos, por ejemplo, en el caso de lo propiamente humano, la noción de praxis. Ya lo veamos un poquito con el asunto de la ética y la política. La praxis, en Aristóteles, se refiere al ámbito de lo propiamente humano, aquello que nos distingue como seres humanos. Y entre otras cosas, la estructura de la praxis supone desde luego logos, es decir, hay cierta racionalidad de la acción. Pero esta racionalidad no se va a dar en términos demostrativos. ¿Por qué? Porque en lo humano, en la vida práctica, no operamos, no funcionamos, no actuamos con base en cosas necesarias. ¿Por qué? Porque más bien la vida humana, según Aristóteles y según lo interpreta Piero Bang, es más bien contingente. Es decir, está sometida a la posibilidad. En ese sentido, entonces, no podemos demostrar. Lo que sí podemos hacer, dice Aristóteles, es deliberar. Cuando estamos a punto de actuar, necesitamos previamente tomar una decisión de en qué sentido vamos a dirigir nuestra acción. A, B, C, etc. Pero para tomar una decisión, previamente necesitamos deliberar. Todo esto lo encontramos en Ética Nicómaco, en los libros tercero y sexto particularmente. Ahí Aristóteles hace hincapié en que la vida humana, la praxis, la ética, en términos de la vida privada,
constituye también o necesita de cierta racionalidad, de cierto logos en tanto que razonamiento. Eso quiere decir entonces que la lógica de Aristóteles no se limita solamente a estos textos que nosotros conocemos como los tratados de lógica. No se limita a la analítica, sino que por lo menos no se limita ni a la analítica ni a la dialéctica solamente, sino que por lo menos la encontramos también en el ámbito de la praxis. Y en primer lugar lo encontramos, decía, en la ética, como este razonamiento deliberativo. Este razonamiento, para ser tenido como razonamiento, también comparte en términos formales la estructura silogística. Pero a diferencia de los anteriores, la estructura silogística del razonamiento práctico se constituye de la siguiente manera, a partir de una premisa mayor que viene dada por un deseo, es decir, el querer algo. Por ejemplo, digamos, beber, ¿sí? Un vaso de agua, un café, etc. Y tenemos una premisa menor, constituida por cierto, digamos, razonamiento que viene dado por ubicar aquellos medios necesarios para satisfacer ese deseo. Por ejemplo, si decimos que la premisa mayor es deseo beber, deseo tomar agua, la premisa menor será tengo un recipiente, ¿no? Digamos una taza que contiene un líquido que parece ser bebible, ¿no? Una cosa por el estilo. Por lo tanto, la conclusión será beber, tomar un trago de esta bebida, en este caso es café, ¿no? Entonces, si yo decía, por ejemplo, quiero beber agua, mi premisa mayor, tengo una taza con un líquido que parece ser ingerible, conclusión, bebo. Digamos, la conclusión no fue un enunciado, fue una acción. Y esa es la particularidad del razonamiento práctico. De la estructura silogística no se deriva un enunciado, sino que se deriva o se infiere una acción. Por eso tiene un carácter ejecutivo, ¿sale? En este caso mi conclusión no fue verdadera. ¿Por qué? Porque mi premisa mayor es quiero beber agua. Yo tenía aquí esta taza, consideré que era un líquido que se puede ingerir, lo tomé, pero no resultó ser agua, más bien café. Entonces no fue un caso de verdad. Perdón, no fue un caso de verdad. ¿Por qué? Porque no coincidió exactamente el fin, que era beber agua, con los medios de los cuales dispuse para conseguir ese fin, es decir, esta taza de café. Entonces se generó la acción, es decir, la conclusión de este razonamiento, bebí, pero no bebí agua, sino bebí café. Entonces, ¿de qué manera hubiese sido una conclusión verdadera? Es decir, un caso de verdad práctica. Que yo, en lugar de querer beber agua, hubiese querido beber café. Y tomé de este líquido que hay en esta taza y resultó que si era café, entonces bebí café. Por lo tanto, mi conclusión fue un caso de verdad práctica porque coincidió mi deseo con la creencia, ¿sí? Es decir, mi premisa mayor con mi premisa menor, mi fin con los medios y por lo tanto fue un caso de verdad práctica. Insisto, esto desde luego es una explicación, dijera Aristóteles propiamente, esquemática y tosca, dice Aristóteles que sobre las cosas posibles, incluso de la ética y demás, caben esas explicaciones esquemáticas y toscas, es decir, no demostrativas, finamente conforme al razonamiento científico, sino que uno debe hacer uso de ciertos ejemplos más contextualizados. Pero bueno, repito, la estructura formal del razonamiento práctico también es silogística. La diferencia es que se constituye por un modelo de deseo más creencia, es decir, premisa mayor, el deseo, lo que quiero, digamos, llevar a la acción, y la creencia, es decir, aquellos medios que encuentro o que considero o que creo que son convenientes para lograr esa acción, para lograr satisfacer ese deseo o lograr ese fin. Y la conclusión de ese razonamiento no es un enunciado, sino que es la acción misma. Y por eso es un razonamiento que tiene una finalidad ejecutiva. En este proceso, desde luego, insisto, se lleva a cabo lo que es la deliberación.
para tomar una decisión. ¿En qué momento está la deliberación? La deliberación está cuando queremos justamente determinar la premisa menor, la creencia, es decir, el medio necesario para alcanzar el fin propuesto. Deliberamos. ¿Cómo deliberamos? Dice Aristóteles. Podemos hacerlo en términos ascendentes o descendentes. Es decir, en función, si es ascendente, va a ser en función, digamos, de que voy a deliberar si esta acción en particular que yo voy a realizar coincide con no solamente el fin particular que quiero alcanzar, ¿sí?, sino que voy a ver si también coincide con un fin superior, el cual constituye un proyecto de vida. Recuerden que para Aristóteles el fin supremo del hombre es la felicidad. Entonces, una deliberación en orden ascendente es ver si mis acciones particulares van a coincidir o van a abonar a que yo consiga ese fin supremo. Y una deliberación descendente es ver ya propiamente en particular si esto me va a ayudar, digamos, a conseguir el fin específico que quiero. Y la decisión también tiene entonces dos sentidos, una particular y una general, relacionada cada una respectivamente con estas dos formas de deliberación. La decisión general tiene que ver con esta deliberación ascendente, que sea una decisión apuntada, canalizada al fin supremo o último de la vida humana, es decir, la felicidad. Mientras que la decisión particular será aquella que esté relacionada con la deliberación descendente, enfocada únicamente en conseguir el fin particular que estoy buscando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estas dos formas de deliberar y de decidir tienen su lugar, insisto, en elegir los medios convenientes al fin que quiero perseguir con mi acción, ¿sí? Pero todo esto, dice Aristóteles, no lo hacemos al azar. Tenemos la razón, tenemos el logos, y la manera de emplearlo en términos de la praxis es a partir de este esquema, ¿sí?, silogístico también. Premisa mayor, premisa menor, ¿sí?, deseo, creencia, fin, medios y conclusión, es decir, la acción misma. Y por lo tanto tiene una finalidad ejecutiva, ¿sale? Repito, todo esto se puede encontrar con mayor desarrollo y profundidad por parte del propio Aristóteles en los libros tercero y sexto de la Ética a Nicómaco, ¿sí? Entonces, este ha sido justamente, en términos muy generales y específicos, el razonamiento práctico ya enfocado a la praxis humana en el campo de la ética, ¿sale? Y tiene que ver con la tematización de las cosas solo posibles, no necesarias. Muchas gracias por su atención. Los espero en el siguiente video, donde vamos a hablar específicamente de la retórica. Gracias.